¿Me escucha? Sí, 19, ¿no? Donde veíamos pues que en los países del mundo, en China empezó cómo estaba la saturación de los servicios de salud por este problema. Después pasaron a los países de Europa, Estados Unidos, y después pues empezaron a ingresar a los países de América del Sur, ¿no? Y a los países eh, europeos, los países del Oriente con más incidencia, ¿no? Y, y que probablemente muchos de sus países también han empezado así, ¿no? O sea, nadie creyó que íbamos a tener una pandemia, ¿no? Y nadie pensó que este virus iba a llegar a nuestras localidades, ¿no? Y que lo tomamos al inicio como un poco a la ligera, que no llegaba a nuestros países, ¿no? Pero que realmente llegó a estar y donde estamos viendo pues una gran letalidad a nivel mundial y una letalidad de diferentes niveles en cada país donde se viene registrando este virus, esta presentación de esta enfermedad, ¿no? Y que definitivamente pues ha sido golpeado mucho el sector salud, ¿no? Es el sector que ha sido más golpeado, a pesar si hablamos en economía, ¿no? Pero si hablamos de salud, ha sido el sector más golpeado donde tenemos altas tasas de letalidad, tenemos altas tasas de contagio, tenemos altas tasas de secuelas por esta enfermedad y tenemos también, ¿por qué no decir, altas tasas de mortalidad en personal de salud, en enfermeros, personal técnico y todo el equipo de salud. Y, y es lo que ha llevado pues muchas veces a que los colegas en determinado momento hayan querido dejar de continuar con la prestación de salud por muchos factores, ¿no? Y colegas que han tenido que dejar la prestación de salud por diferentes factores como las comorbilidades, la edad, ¿no? Y muchos también por el temor, ¿no? Y estos establecimientos de salud definitivamente quedaron con menos recurso humano, ¿no? Y como sabemos, el recurso humano en los establecimientos de salud, el mayor número está dado por los enfermeros, ¿no? Enfermeros que trabajan en diferentes niveles, enfermeros que trabajan en diferentes especialidades, enfermeros que trabajan probablemente en dos lugares para obtener un ingreso mayor para la familia y que se han determinado a definir, ¿no? Qué es lo primero, ¿no? Y que algunos de ellos han dejado también de trabajar en dos lados por el gran temor, ¿no? Y viendo este panorama, cómo se encontraban los establecimientos de salud, los diferentes spots que sacaban por los medios audiovisuales, los canales em, por vía de televisión, por las redes sociales y en fin, ¿no? Donde prácticamente pues veíamos que los hospitales estaban colapsados como actualmente lo tenemos por esta segunda ola, pero que en esta primera ola nos encontraron pues con muchos aspectos de temor, ¿no? Aspectos de temor, de ansiedad, ¿no? Más que temor, yo creo que había el proceso de estrés, de ansiedad, cómo manejar a estos pacientes, ¿no? Y los enfermeros teníamos mucho temor porque desconocíamos esta enfermedad, no sabíamos cómo se presentaba. Teníamos mala información de los países donde se había registrado, cómo han sido manejados, que prácticamente había sido China, ¿no? Y lo que es Europa. Y que eso sirvió pues de bases para los países de América del Sur para poder empezar a tomar las medidas de bioseguridad, cómo manejar en los hospitales, ¿no? Empezar de cero, ¿no? Y que creo que ha permitido fortalecer el manejo de la bioseguridad en los hospitales en el campo de la enfermería, ¿no? Entonces veíamos esto y en el caso de Perú, que les hablo del trabajo que se hizo en el Perú, yo observaba pues que las colegas cada vez no querían ingresar a los servicios de emergencia, ¿no? Cada ingreso a turno era escucharlas, entenderlas, el negarse a ingresar a continuar trabajando,
Muchos de ellas ingresaban al departamento presentando sus cartas de renuncia porque ya no querían continuar trabajando, porque tenían mucho temor, uno de contagiarse y ellos mismos contagiar a la familia, ¿no? Y se veía en estos casos, ¿no? Y es por eso que se toma la iniciativa de evaluar, ¿no? Cuál es la ansiedad, el estrés y depresión en estos enfermeros que trabajan en los servicios de emergencia, ¿no? Y ese trabajo ha sido elaborado por la que les habla, por la magistra Janet Arevalo, por la doctora Martín Obando Segarra, por la doctora Ruraliaga Sánchez. Son las personas con las que hemos trabajado ese trabajo y son personas que han dirigido los servicios de emergencia y que han sido prácticamente los entes que han podido ayudarnos a obtener la data, ¿no? Y bueno, y les voy a presentar los resultados de ese trabajo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una introducción donde pues definitivamente podemos hablar que estas epidemias, pues esta epidemia que hemos visto es una emergencia sanitaria, ¿no? Que ha tenido un gran impacto, ¿no? Y este impacto que hemos visto en la amenaza de la vida de muchas personas, ¿no? Como ese es el caso de este COVID-19, ¿no? Que ha representado definitivamente un desafío para la enfermería en el día a día y que continúa siendo un desafío, ¿no? Como es pues enfrentarte a estas situaciones que afectan sobre todo el aspecto de bienestar psicosocial, ¿no? ¿No? Y más aún, conociendo esta alta transmisibilidad del COVID-19, la ausencia del tratamiento definitivo que teníamos al inicio para el control, son aspectos que definitivamente han afectado el aspecto psicosocial del enfermero, ¿no? Y esto ha traído como consecuencia, pues, que los enfermeros traigan pensamientos negativos, que se vea afectado sus emociones, donde va a dañar la salud mental y esto repercute en la realización de las labores diarias, ¿no? Y estas van definitivamente y directo al cuidado de la salud de las personas que tenemos a cargo, ¿no? La capacidad del manejo situacional y la calidad de atención que se viene prestando, ¿no? Y esto ha llevado pues que nosotros como enfermeros definitivamente somos parte del sector salud, ¿no? Y como parte del sector salud, una de nuestras responsabilidades, ¿no? Es garantizar los servicios de salud, ¿no? Y para garantizar estos servicios de salud, lógicamente, implica que tengamos un adecuado abastecimiento de personal, ¿no? Que es un eje principal para el proceso del cuidado, ¿no? Eh, en relación a esto es que hemos visto que estos estudios se han realizado pues en diferentes realidades, donde han evaluado el aspecto emocional de los profesionales de salud en Asia y principalmente los estudios se han hecho en Europa, ¿no? En Asia hay pocos, pero los que ha trabajado bastante en este aspecto psicosocial al inicio de la pandemia ha sido Europa, ¿no? Que prácticamente ha sido los referentes para poder avanzar con el trabajo, ¿no? Donde encontramos pues que en estos estudios se han visto afectadas por estos problemas de ansiedad, de estrés, los enfermeros que se encuentran en primera línea, ¿no? Que donde podemos ver pues que han presentado un 31% de estrés agudo, han presentado una elevada ansiedad con un 45%, ¿no? Un 38% de enfermeros ha presentado depresión y, por qué no decir, un 29% ha presentado burnout. Asimismo, en los estudios mencionan que estos enfermeros han presentado trastornos del sueño, han presentado trastornos del apetito, una gran desmotivación, desesperanza, agotamiento, miedo, pánico y sobre todo depresión clínica. Aspectos que definitivamente han tenido que ver mucho con el trabajo que se realiza en los servicios de emergencia, considerando que estos son los servicios que reciben a las personas que vienen por atención de salud, donde estas personas que ingresan a los servicios de salud no tenemos un diagnóstico definitivo, y más aún en la situación de COVID al inicio de la pandemia, en el caso nosotros de Perú que ingresó, esto empezó el 15 de marzo, porque prácticamente fue el primer caso que ingresa a Perú el 15 de marzo del 2020, es donde
empezaron a ingresar los pacientes a los servicios de emergencia y como es, pues no desconocíamos muchas cosas y las enfermeras que trabajaban en los servicios de emergencias tenían tanto temor de atender a los pacientes, no sabían cuál era el tratamiento, cuál era un tratamiento definitivo, cómo transformar prácticamente los servicios de emergencia, ordenarlos a las áreas COVID, a las áreas no COVID. Entonces, al inicio costó, como todos los países, mucho organizarnos, aprender, y conociendo la realidad de nuestros países de Latinoamérica, pues que realmente tenemos un sector de salud muy pobre y con esta pandemia ha hecho pues que tengamos muchos indicadores probablemente negativos de los que teníamos, ¿no? Entonces, estos aspectos han hecho que definitivamente tengamos una mirada, ¿no? Los enfermeros de Latinoamérica, ¿no? Donde en este caso Perú nosotros queríamos saber cómo estaban estos aspectos psicoemocionales de los enfermeros que trabajan en los servicios de emergencia, considerando que el Perú es uno de los países que ha tenido mayor y que sigue teniendo mayor número de mortalidad y mayor número de casos, ¿no? Por lo tanto, ustedes comprenderán cómo los enfermeros de emergencia se han sentido en esta primera ola y ahora lo veo que un poco más seguras, ya no es como al inicio, ¿no? Con un cierto rechazo de querer ingresar a los servicios para atender a los pacientes, una disminución de porcentaje de ausentismo ahora tenemos. Al inicio teníamos mucho ausentismo, ¿no? Y de ese ausentismo evaluamos y definitivamente tenía que ver mucho por el estrés, la desmotivación y sobre todo por el temor. En razón a eso es que esta situación pues presentó un significativo nivel de estrés, ansiedad y depresión en los enfermeros que no solo afectó su salud y desempeño, sino que también pueden indicar una futura morbilidad psiquiátrica con cuadros intensos de miedo, trastornos de pánico y conductas obsesivas que influyen en el comportamiento y la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, miren, ve a la larga estos aspectos psicoemocionales, cómo afectan la capacidad del actuar del enfermero y sobre todo para tomar las decisiones, ¿no? Situación preocupante considerando que los pacientes por COVID son pacientes totalmente dependientes de los cuidados de enfermería, ¿no? Dependiendo del nivel de gravedad que venga por la enfermedad. Es así que el grupo consideró tener como objetivo, ¿no? Determinar el grado de ansiedad y estrés y depresión que presentan los enfermeros que atienden a los pacientes con sospecha de COVID en los servicios de emergencia en 2 hospitales públicos de nivel 3 para el año 2020, ¿no? Entonces, aquí consideramos trabajar en 2 hospitales para poder comparar cuál era el nivel de aspectos psicosociales en los enfermeros. Para ello, nosotros utilizamos en la parte metodológica, consideramos, fue un estudio de enfoque cuantitativo, ¿no? Transversal y fue un estudio de diseño no experimental. La población, en realidad, para los 2 hospitales, nosotros teníamos 250 enfermeros, ¿no? Y se decidió inicialmente trabajar con todos, pero se decidió al final sacar un muestreo no probabilístico, tomando como una cifra proporcional de enfermeros de cada hospital, según su disposición para responder a los cuestionarios, ¿no? Como ustedes comprenderán, al inicio era un poco complicado obtener la información para aplicar este instrumento, ¿no? Y tuvimos que utilizar otras herramientas que al final nos pudieron eh, obtener la información que se deseaba para el estudio, ¿no? Y finalmente se quedó como muestra Hospital de Lima, contamos con 60 enfermeras y para un Hospital del Callao llegamos a obtener 66 enfermeras. Todas ellas trabajan en los servicios de emergencia, todas ellas han dado, que eran los criterios de inclusión, ¿no? Que trabajen en la emergencia y que estén trabajando en la atención directa a los pacientes por COVID-19. Porque aquí no ingresaron enfermeras que estaban en la emergencia no COVID. Ingresaron solamente enfermeras que trabajaban en la atención de los pacientes por COVID. Para recolectar estos datos, hemos tenido en cuenta
hemos utilizado la técnica, como les decía, ¿no? Hemos utilizado un formulario Google, ¿no? Un formulario Google. Y este formulario Google lo hemos compartido a través por la vía WhatsApp. Y esto se aplicó los primeros 15 días de mayo, ¿no? Tomamos como ese punto que en 15 días o 20 días enviando este formulario Google por WhatsApp, las enfermeras puedan responder, ¿no? Em, el instrumento que se utilizó fue la escala DATS 21. Es una escala DATS que tiene preguntas enfocadas prácticamente 7 para lo que es la ansiedad, 7 para lo que es depresión y 7 para lo que es estrés, ¿no? Y también se consideró algunas preguntas sociodemográficas para saber sobre todo la edad, ¿no? El nivel de preparación de las enfermeras, ¿no? En qué servicios había trabajado anteriormente, ¿no? Que nos sirvió como punto de referencia, ¿no? Esta escala DATS es una escala que fue creada por Libovont, ¿no? En el año 1945, ¿no? Y en esta escala ha tenido varios cambios, ¿no? Y cada vez esta escala ha sido mejorada, ¿no? Y ha sido mejorada justamente gracias a los estudios que han venido haciendo diferentes profesionales de la salud, ¿no? Entonces, esta escala trata de incluir el mayor número de síntomas esenciales en los aspectos de ansiedad, depresión y estrés. Pero para elegir esta escala, nosotros tomamos como referencia y también tener el nivel de validez que tiene la aplicación de esta escala, utilizamos la escala que ha sido modificada y también validada por el licenciado Polo en el año 2017. Él validó esta escala nuevamente, la escala DAS 21, y hizo una validez del constructo de esta escala, en el cual se obtuvo unos resultados muy satisfactorios, obteniendo un alfa de Combrad con muy buena confiabilidad. Por ello es que evaluamos y decidimos utilizar este cuestionario, dado que tenía muy buenos niveles de confiabilidad, ¿no? Entonces, este cuestionario fue el que se utilizó para el estudio de investigación. Y ustedes dirán, ¿cómo pudimos lograr? Y fue una de las preguntas que nos hicieron o nos observaron cuando este artículo fue publicado, ¿no? ¿Cómo nosotros teníamos el nivel de seguridad que esa enfermera estuviera respondiendo al cuestionario que nosotros enviáramos? Entonces, el filtro de la seguridad para obtener esta información fue prácticamente las enfermeras jefes de cada servicio. Ellas tienen un WhatsApp con todas las enfermeras que tienen para el área COVID y el área no COVID. Entonces, esas enfermeras fueron las que prácticamente nos ayudaron a que este cuestionario sea pues llenado por las enfermeras que trabajan en el área no COVID, ¿no? Y este cuestionario, definitivamente, como todo trabajo de investigación y todo instrumento que se utiliza, debe de llevar un consentimiento informado, ¿no? Que el cuestionario inicialmente llevó el consentimiento informado, y si la enfermera aceptaba, procedía a continuar a llenar este formulario, ¿no? Como que también hubo también algunas que no aceptaron, y al momento que nos llegaba la información, y observábamos que no aceptaron, ¿no? Que prácticamente no fueron, aproximadamente en ambos hospitales fue como algo de 3 enfermeras que no aceptaron llenar este formulario, ¿no? Entonces, por ahí podríamos mencionar que los resultados que les voy a presentar fueron con seguridad, dado que el medio que fue como estrategia para obtener un resultado viable, las jefas de cada hospital de los servicios de emergencia. Este cuestionario DATS tiene puntajes, ¿no? Tiene puntajes, ¿no? Que utiliza la escala de Likert. Y esta escala de Likert tiene, pues, entre normal, medio, moderado, severo y extremadamente severo. Entonces, para cada ítem se le daba una puntuación, ¿no?
Por ejemplo, para normal, de 0 a 4 consideramos para depresión. Normal, de 0 a 3 consideramos para ansiedad. Y normal, de 0 a 7 para lo que es el estrés. De igual manera, para el porcentaje de moderado, severo y extremadamente severo, para cada uno de ellos tenía su puntuación, haciendo uso de la escala de Likert, ¿no? Este estudio utilizó pues también el programa SPS y utilizamos la prueba chi cuadrado para poder darle el nivel de significancia de los datos encontrados entre las variables, ¿no? ¿Qué resultados encontramos en el estudio, ¿no? ¿Qué hemos encontrado en el estudio? Miren, en el primer cuadro que podemos ver, acá estamos viendo la totalidad de ambos hospitales. Hemos unido todos los dos hospitales del nivel 3. Y podemos ver que el nivel de depresión, ansiedad y estrés en enfermeros, en los servicios de emergencia de los hospitales de Lima y Callao, podemos ver que en los niveles de depresión, vemos que un 18% tiene un nivel de depresión leve, un 5.6% moderada y en lo que es muy severo y severo, no ha tenido una buena puntuación, no lo han registrado los enfermeros. En relación a la ansiedad, miren, en relación a la ansiedad, podemos ver que los enfermeros han registrado de ambos hospitales un 17% de ansiedad en el nivel leve, un 11% de ansiedad en el nivel moderado y podemos ver que un 4% en severo y miren, y 4% muy severo en niveles de ansiedad. Y en tanto que en los niveles de estrés podemos ver que prácticamente ha sido muy poco y que nosotros al inicio pensábamos que el nivel de estrés nos iba a salir alto, ¿no? Iba a salir alto por muchos factores que estábamos leyendo y por muchos factores que observábamos en los enfermeros, ¿no? Pero sin embargo, los enfermeros, al llenar el instrumento, llenaron que han tenido mayores niveles de depresión y niveles de ansiedad. Entonces aquí podemos ver, y también definitivamente, los estudios de otros países mencionan que los niveles de ansiedad y depresión son altos en los enfermeros de primera línea. Y que estos niveles de ansiedad y depresión en los enfermeros tiene que ver mucho en los aspectos de número de personal, el déficit de materiales de bioseguridad, el desconocimiento del manejo del paciente, el temor al contaminarse y que ellos sean los intermediarios para contagiar a sus familiares. Entonces, definitivamente que dentro de estos niveles de depresión y ansiedad, muchos de ellos han presentado entre leve y también han presentado entre severo. Pero no se ha encontrado estudio donde diga que los niveles de depresión, ansiedad o estrés hayan sido muy severos en los estudios que nosotros hemos revisado. Ahora vamos a ver los niveles de depresión solamente en la dimensión depresión. Vemos considerando la edad, el sexo y año de servicio. Bien, entonces acá podemos ver que en relación a la edad, ¿sí? En relación a la edad podemos ver que los enfermeros que han tenido la edad de 35 o 47 años han tenido un nivel de depresión leve. Y tenemos que los enfermeros entre las edades de 48 a 58 años han tenido nivel de depresión entre leve. Pero hemos tenido en menor proporción el nivel de depresión por edad entre severo y muy severo. No hemos tenido registro. Lo que implica
que los enfermeros entre las edades de 35 a 58 años son los que han presentado depresión entre nivel leve y moderado. Entonces, no estamos encontrando en los enfermeros de 25 a 34 años o de 25 a menos. Entonces, estamos viendo que en ambos hospitales, los enfermeros entre las edades de 35 a 58 años ha sido el mayor número de enfermeros en ese estadio de edad y que han tenido depresión leve y moderada, ¿no? En cuanto al sexo, definitivamente nosotros tenemos un porcentaje altísimo de sexo femenino y en menor porcentaje tenemos el sexo masculino. Y también podemos ver, pues, ¿no? Que entre los enfermeros podemos ver, pues, que los enfermeros del sexo femenino han presentado un nivel de depresión entre leve. Y mírenme en los años de servicio, con un nivel de significancia de 0.015. Bien, entre los años de servicio podemos ver que a más años de servicio, los enfermeros también han presentado niveles de depresión entre el nivel leve y moderado. Sin embargo, en, en los años de servicio de 1 a 5 años, hemos visto que han presentado 5%, ¿no? Que es un enfermero entre el nivel leve, ¿no? Entonces, mírenme, el nivel de depresión en los años de servicio, podemos ver que ha sido más entre los enfermeros que tienen mayor años de servicio. Y los estudios mencionan en relación a la edad, en los estudios, por ejemplo, en los estudios de China, Asia específicamente, los enfermeros que han presentado mayores niveles de depresión han sido los enfermeros jóvenes. En tanto que en Perú, en el estudio que hemos hecho en Perú, hemos encontrado a los enfermeros de 35 a 58 años. Y que realmente eso tiene que ver mucho porque en Asia, en China, la mayoría de los enfermeros eran jóvenes que entraron a trabajar. Los llevaron a trabajar a ellos, enfermeros muy jóvenes, que la situación es diferente a la nuestra. En tanto, en nuestro país podemos ver que nosotros, como Perú, tenemos una población de enfermeros que fluctúa y es mayor y es bastante alta entre estas edades, 35 a 58 años. Entonces, esto es en la edad. Y por lo tanto, si tenemos enfermeras de 35 a 58 años, por lo tanto, son los enfermeros que tienen de tiempo de servicio de 11 años a más, hasta 21 años. Entonces, tenemos esta población que lógicamente ha presentado niveles de depresión entre leve y moderado porque tiene que ver mucho el hecho de ser afectados y muchos de ellos que son padres y madres a la vez y que son el único fuente que dirige la familia, entonces ellos han visto también afectados en estos aspectos de depresión. En los niveles de ansiedad, en los niveles de ansiedad, también en esos dos hospitales, según edad, sexo, el estado civil y en qué hospital podemos verlo. Entonces, en los niveles de ansiedad podemos ver que en las edades, miren, nuevamente en las edades, entre 35 a 50 años, 58 años, han presentado niveles de ansiedad entre leve, moderado y en menos frecuencia muy severo, que ha sido solamente un enfermero. En relación al sexo podemos ver también que nuevamente fluctúa el sexo femenino, pero sin embargo hemos tenido también enfermeros varones, de los cuales hemos tenido que 3 enfermeros son los que han presentado nivel de ansiedad entre leve y severo. En relación al estado civil, hemos encontrado enfermeras que tienen con pareja o casadas, o parejas o enfermeras que son madres solteras, y también ha incluido acá las enfermeras que han sido separadas de sus esposos, ¿no?
Y podemos ver que en este caso, las que han presentado mayores niveles de ansiedad han sido las enfermeras que no tienen a sus esposos, que es en un 50%, en lo que es, que diga, en lo que es leve, ansiedad leve, en un 17%, en un 7%, en moderada y en severo un 3%. Entonces podemos ver que los enfermeros que han presentado niveles de ansiedad entre leve, moderado y severo han sido las enfermeras que están separadas de sus esposos o son padre y madre, ¿no? Son madres solteras. Entonces, aquí esto es un aspecto muy importante porque a veces asumimos un rol, ¿no? Asumimos un rol en el cual las enfermeras han manifestado que el asumir ese rol de padre y madre es uno de los aspectos que las ha llevado a tener mayores niveles de ansiedad, dado que tiene que ver mucho con el cuidado de la familia que tienen a cargo, ¿no? Y en el sexo también se ha observado pues que hay enfermeros que tienen niveles de ansiedad. No podemos decir que porque es varón no tiene niveles de ansiedad, también lo han presentado. Y las edades, de igual manera, podemos ver que están en 35 a 58 años, ¿no? Otros estudios, por ejemplo, como Argentina, estudios en España, estudios de Nicaragua, ha mencionado también que los niveles de ansiedad ha sido en relación a los enfermeros que se fluctúan en estas edades, a los enfermeros adultos maduros. Y en relación al sexo, definitivamente ha sido en enfermeras femeninas, ¿no? Y, sin embargo, aquí varía con nuestros datos. El estudio, por ejemplo, de Argentina menciona que el nivel mayor de ansiedad se ha presentado en las enfermeras que tienen pareja, o sea, que tienen un hogar sólido. En cambio, en nosotros nos ha salido mayor en sin pareja, ¿no? Entonces, aquí podemos analizar que definitivamente cómo el estado, la edad, el sexo, el estado civil, influye mucho en el aspecto psicoemocional, específicamente en este aspecto de ansiedad, ¿no? Y finalmente, nosotros hemos hecho una comparación aquí que nos ayudó mucho la data, que en la ansiedad, que ha sido el que ha presentado mayores niveles en el grupo que hemos trabajado, miren, ve, acá tenemos un hospital de Lima y un hospital del Callao. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el hospital del Callao han tenido las enfermeras ansiedad en un 24%. En lo que es leve, hemos tenido enfermeras con ansiedad en un 12% en el nivel de moderado. Bien, entonces, ¿y por qué en un hospital más que en otro? ¿Por qué? Porque el Perú tiene dividido pues sus capitales, sus provincias, ¿no? Una de ellas es Lima, la capital del Perú. Y Callao es una provincia del Perú. Pero entre población, ¿quién tiene más y quién tiene menos? Lima tiene más población y Callao tiene menos población. Pero ¿por qué aquí ha habido mayores niveles de ansiedad? Porque en el Callao, que es una provincia de, de Perú, ha sido que en la primera ola ha tenido el mayor número de porcentaje de contagios en comparación a Lima. Y ha tenido el mayor número de mortalidad en comparación a Lima. Por eso es que este resultado nos sale que en las enfermeras que trabajan en el Hospital del Callao han presentado mayores de ansiedad. Que en realidad aquí también tiene un buen número de pacientes que ingresan, pero aquí el Callao es puerto prácticamente. Podríamos decir que el Callao, actualmente podríamos decir que un 80% de la población del Callao ha sido positivo a COVID. Entonces, ahora estamos viendo en la segunda ola que la demanda ha aumentado, sí,
pero la demanda ha aumentado en menor que la primera. Porque lógico, analizamos la semana pasada que el 80% en el Callao ha sido positiva a COVID. Por eso es que las colegas han presentado mayor niveles de ansiedad. Bien, y en relación a estrés, podemos ver que es una de las variables que consideramos que nos iba a salir más alto, ¿no? Y cuando realmente vamos a revisar la data, vemos pues que es una de las, ha habido también estrés, pero en menos frecuencia o en menos, podríamos decir, en menos en relación a la depresión y a la ansiedad, ¿no? Y que podemos ver pues que realmente si utilizamos los mismos indicadores femeninos, podemos encontrar que ha habido pues mayormente en las mujeres, en el estado civil pareja y sin pareja, podemos ver que se ha presentado mayormente este estrés en las enfermeras sin pareja, ¿no? Y podemos ver que en este caso el estrés es diferente al anterior, ¿no? Porque en el estrés acá podemos ver que ha habido más estrés en el Hospital de Lima y en el Callao no ha habido estrés, ¿no? ¿Y por qué? Porque acá el estrés, ¿por qué ha salido más alto? Porque el Hospital de Lima, en un hospital de Lima, es un hospital de nivel 3 que tiene una mayor afluencia, es mucho más grande que el Hospital de Callao. Tiene mayor número de personal, tiene mayor número de demanda de pacientes, igual también tiene mayor número de personal, pero acá tenía mayor ingreso de pacientes que acá en el Callao. Acá teníamos ingreso de pacientes, pero acá era el triple. Entonces la demanda era más y las colegas por eso han presentado niveles de estrés, según el análisis que se ha hecho, ¿no? Entonces, sin embargo, en otros estudios hemos encontrado, por ejemplo, en los estudios de España, los estudios de Argentina, allí ellos han presentado, por ejemplo, mayores niveles de estrés en las enfermeras que trabajan de primera línea, ¿no? Entonces, lo contrario nuestro, hemos tenido estrés, pero en menos intensidad, y podríamos decir, pues, es el otro aspecto que tendríamos que evaluar, ¿no? Ahora, a un año, ¿cómo están estos niveles de estrés en los enfermeros? Bien, entonces, como conclusión de este estudio, podemos ver que la ansiedad, que diga que los enfermeros que tienen, me dan 5 minutos que la batería se me termina. Disculpen. Bien, los enfermeros que atendieron a los pacientes sospechosos por COVID-19 en emergencia presentaron algún grado de ansiedad, depresión y en menor porcentaje de estrés, como lo hemos visto en las tablas, ¿no? Y definitivamente los enfermeros de mayores de 48 años y las que tenían mayor de 11 años de servicio presentaron niveles de ansiedad y depresión en los dos hospitales públicos, ¿no? Em, y en base a ello, nosotros hemos hecho las recomendaciones, ¿no? Que es necesario que las enfermeras gestoras identifiquen y establezcan cuidado al cuidador, ¿no? En el aspecto de salud mental, a fin de proteger sus capacidades para responder ante este periodo prolongado de la pandemia COVID-19, ¿no? Considerando, pues, ¿no? Que nos preocupamos por atender al paciente, pero muy poco nos preocupamos por cuidar a los enfermeros. Entonces hay que buscar estrategias, ¿no? Hay hospitales que ya lo han venido haciendo, ¿no? Hay estrategias que han trabajado mucho con la parte de psicología, han hecho muchas actividades, ¿no? Y justamente en los dos hospitales que hemos encontrado, presentamos este trabajo, creo que a los 5 meses que ya teníamos ya datos más ordenados, 4 meses, ¿sí? Les presentamos estos dos hospitales para que ellos pudieran hacer actividades relacionadas a la salud mental y puedan los enfermeros tener menos niveles de estrés y depresión, ¿no? Sin embargo, también hace falta generar mayor evidencia comparativa por regiones, ¿no? Esto hemos hecho en dos hospitales, ¿no? Para establecer periodos de tiempo, grupo profesional, así como un análisis de factores protectores y agravantes de la salud mental, ¿no? Entonces ya podríamos decir a un año, podríamos nuevamente aplicar y hacer un comparativo, cómo está nuevamente estas variables, ya ha pasado un año, ¿no? Y sería bueno nuevamente investigar, que justamente las investigadoras estamos haciendo nuevamente aplicar esto y para ver
cómo están las enfermeras, ¿no? Ya viendo que ya conocen al paciente, existe todavía el riesgo de contagio que es mucho más ahora, mucho más agresivo, pero yo observo unas colegas que ya están más seguras en el manejo de los pacientes. Bien, muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Bienvenidos sean.